Esta mañana vamos a hablar de economía y es que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES ha presentado ya su informe de coyuntura, pero tenemos algunos elementos para entrar y poner en contexto los elementos que contiene este informe. Los precios del petróleo han subido cerca del 20% en lo que va del año y según los expertos, en el horizonte parece que todavía no se ha visto todo. Es decir, esperan que los precios sigan subiendo. La Organización de Países Exportadores podría decidir elevar la producción tan pronto como en junio debido a preocupaciones sobre el suministro iraní y venezolano y después de que Washington planteó la inquietud de que la racha alcista del crudo esté yendo demasiado lejos, dicen fuentes de la OPEP y de la industria petrolera familiarizadas con las discusiones. Pero ¿cómo podemos traducir lo que está pasando en el mercado internacional? ¿Cuál es su efecto en El Salvador? Los precios de los derivados del petróleo han registrado 9 alzas consecutivas y el precio del galón de la gasolina se acerca a la barrera de los $4. Situación que ya preocupa no solo a los automovilistas, sino a las empresas del transporte colectivo y distribuidores de verduras y granos básicos ante el temor de que suban el precio de los fletes y se vean obligados a trasladar esos costos al consumidor final. Este año vamos a estar gastando más en los combustibles, ¿verdad? El Salvador estaría del lado perdedor en el sentido que importamos los bienes derivados del petróleo, por lo tanto somos muy susceptibles al precio. Entonces eso resta a la actividad económica porque implica que para ese tipo de bienes vamos a estar dedicando más recursos. Hasta ahora el Ministerio de Economía se ha limitado a decir que están vigilando que se cumpla con medidas y con la calidad de los combustibles. Los consumidores, sin embargo, dicen que en momentos como este es que debería revisarse la carga impositiva que tiene el combustible en El Salvador, donde por cada galón que se compra se cargan impuestos que oscilan entre los 80 y 90 centavos de dólar. Este es un dato abordado por FUSADES en su último informe de coyuntura económica. En el documento presentado se hace énfasis también en la baja generación de empleo en El Salvador en el año que está en curso. Tomando como base cotizaciones del Seguro Social, solo se ha incrementado 4.581 plazas, cuando la demanda anual se considera debería superar las 60.000. El ritmo de crecimiento de la economía está por debajo del ritmo de crecimiento de los intereses. Lo que ha habido es un incremento sustancial en el gasto público. Gasto en bienes y servicios ha crecido bastante el primer trimestre de este año. El informe de FUSADES habla también de una desaceleración de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior. Hasta abril de 2018 aumentaron un 9.2%, equivalente a 145.7 millones. En 2017 por estas fechas alcanzaba el 10.8%. En cuanto a la inversión extranjera, en 2017 llegó a 792 millones, explicado por menores salidas de capital, aunque sigue siendo el más bajo de Centroamérica. La situación es complicada porque El Salvador recién sale de un proceso electoral y ya se encuentra preparando el de 2019 para elegir a un nuevo presidente, lo que no deja generar incertidumbre en potenciales inversionistas. Con estos elementos, comenzamos el espacio de la entrevista. Así es, con esos elementos comenzamos el espacio de la entrevista y saludamos a nuestros invitados esta mañana, investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Le damos la bienvenida a Luz María Serpas. Luz María, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel. Buenos días, un gusto estar en su programa y un saludo a la audiencia. Saludamos también a José Andrés Oliva. José Andrés, bienvenido. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todos. Uno de los temas que más está preocupando en estos días es el costo del combustible. Me gustaría que con el conocimiento que ustedes tienen y con los análisis que han hecho, ¿cuál es el impacto real que tiene la situación que se está dando en el costo del combustible en la economía? O sea, porque vemos que mucha gente dice hoy en día, bueno, estoy pensando incluso en guardar mi vehículo porque el costo ya está significando, digamos, un esfuerzo diario. Luz María. Efectivamente, Manuel. Lo que estamos observando en los mercados internacionales es una tendencia alcista en el precio del petróleo que ha venido realmente desde 2017.
Si vemos los precios internacionales, hasta abril de este año, en promedio, el precio del barril aumentó 49% con respecto a junio del año anterior. Eso ya nos marca una pauta importante y tiene una incidencia en la economía salvadoreña, porque como sabemos, somos importadores de los productos derivados de petróleo. Por lo tanto, lo que esto está implicando es un aumento en la factura petrolera que el país paga por la importación de estos bienes. Hasta el primer trimestre, esta factura había incrementado poco más de 39 millones de dólares con relación al mismo periodo del año anterior. Lo que esto significa es que hemos estado pagando cada vez más por comprar gasolina y otros derivados, y eso lo hemos estado viendo cada vez que vamos a poner gasolina, llenamos nuestro tanque, tenemos que pagar más por ese producto, y esto obviamente tiene una incidencia en los bolsillos de los hogares, porque dedicamos más recursos a comprar estos bienes y menos a otros. Y así pues las empresas, todos los que compramos este tipo de productos. De manera que es un shock negativo. Ya desde el año pasado pues fueron como 174 millones el impacto negativo a la economía, y le resta el dinamismo porque decimos dejamos de comprar otros bienes para consumir los derivados del petróleo. Una de las situaciones que más preocupa es que se regrese a hechos que ya se dieron en el pasado reciente, en el que el galón de combustible llegó a costar hasta los $5. Y esta es una situación que todo el mundo por eso está pendiente cuando se anuncian en la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía los cambios, está pendiente de cuánto va a bajar o cuánto va a subir el galón de combustible. ¿Qué tan lejos podríamos estar de esta situación que ya se dio en el pasado, en el que el costo del galón de combustible llegó a los $5, Andrés? Los análisis que hemos hecho, las lecturas que hemos realizado, también dejan entrever que hay otras tecnologías, por ejemplo el esquisto o otras formas de producción, que cuando el precio llega a ser más alto puede ser factible. Eso sería un factor que podría minorar que los precios llegaran tan alto, para que esa producción de esa forma se ampliara y al ampliar la oferta contuviera el ascenso en los precios. Ahora, ahí también hay que considerar que el precio del petróleo es muy volátil, sí, y muy sensible a factores como las tensiones geopolíticas que se han estado observando últimamente. En ese sentido es que al haber todo ese tipo de factores sube el precio y tiene mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Pero sí hemos visto esta escalada y se está diciendo que este año pues puede estar alto, ¿verdad? Ahora sí, si empieza a producir rápidamente con otras tecnologías como el esquisto, pues podría, digamos, frenar esa alza. Pero si nos ponemos en el papel de consumidores, el ciudadano se pregunta ante este tipo de situaciones sobre la carga impositiva que tiene el galón de combustible en El Salvador. Estamos hablando de entre 74 y 75 centavos porque ahí pagamos el fovial, que son 20 centavos, pagamos el Cotrans, que son otros 10 centavos, el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, que son 15 centavos, el IVA, que es pues el 13%, que lo pagamos en todos los productos y el combustible no es la excepción, el impuesto especial a los combustibles, que también se le aplica. ¿Consideran ustedes que es necesario hablar de eso, de revisar la carga impositiva que en determinado momento tiene el comprar combustible en El Salvador? Pues en estos momentos los montos recaudados por esas contribuciones han tenido un crecimiento moderado, se puede pensar. También es interesante ver que son varias cargas. En otras ocasiones hemos pensado que también sería bueno tratar de que la carga administrativa fuera menor, para tratar de encontrar alguna mejor eficiencia, porque son varias cargas sobre el mismo galón. Entonces no tiene sentido porque se puede cobrar de una forma más eficiente. Por ejemplo, hacer un solo cobro o etcétera. Se puede pensar en ese sentido.
Sí, definitivamente. El problema que mucha gente dice también, mire, sube el costo del combustible, sube la mayoría de productos que tienen que ser fletados, la gente ya, los que transportan verduras, nosotros hablábamos con ellos el fin de semana y hablábamos también durante esta semana y decían, mire, el problema es cómo traslado yo ese costo que me está representando a mí el combustible a mi consumidor final, porque mucha gente lo que hace dice es mejor ya no me compra, porque dicen, mire, usted está dando muy caro el producto. ¿Qué hacer ante esta situación? Porque mucha gente dice, mire, suben los productos cuando sube el precio del combustible, y muchas veces baja el combustible, pero los productos se quedan arriba, ya no se vuelve a los precios que se tenía anteriormente. Sí, esa es la situación, ¿verdad? Realmente este precio del petróleo es un componente importado que afecta a la inflación y que efectivamente cuando hemos tenido episodios anteriores de alza de precio, sí se ha manifestado en un incremento del índice de precios al consumidor. Porque generalmente acá tenemos una inflación baja, ¿verdad? Desde el 2001 que la economía se dolarizó, la inflación ha estado bastante baja, entre 1%, alrededor de ese número. Pero cuando existe este tipo de shocks negativos de precios de productos importados, como los derivados de petróleo, sí se ve que hay un incremento, probablemente gradual, porque obviamente en los mercados existe esa circunstancia, ¿verdad? Suben los precios, hay otros bienes alternativos para consumir, etcétera. Pero sí, estamos en un año de alza de precios del petróleo. Lo importante es que ya sabemos esa información y ver cómo podemos hacer más eficiente el uso del recurso, aunque obviamente lo necesitamos todos para la movilización, transporte de carga, etcétera. Y es algo que no está bajo nuestro control. Y ese es un elemento que no se puede perder de vista, sobre todo en el análisis que se hace del comportamiento de la economía en ese 2018. Pero hay otros factores que ustedes recogen en su informe y que son muy interesantes y que reflejan también parte de las preocupaciones ciudadanas. La generación de empleo es otra de las situaciones que viene recorrida en el documento y donde hablan de que son un poco más de 4.000 plazas las que se han generado, y esta situación obviamente genera preocupación porque hay mucha gente buscando empleo en esos días, ¿no? Sí, el arranque de la economía en 2018 lo vemos más débil con relación al año anterior y esto debido a que vemos que persiste el bajo crecimiento, la poca generación de empleo, la necesidad de un ajuste fiscal y estamos en un contexto de alza de precios del petróleo. En cuanto al empleo particularmente, basados en las estadísticas de cotizantes al Seguro Social, encontramos que se han generado menos de 5.000 plazas a enero de 2018 con relación a enero del año anterior. En cambio, en el 2017, a esa misma fecha, se generaban alrededor de 9.000 plazas. Entonces, esto es bastante distante de lo que la economía necesita, porque se han hecho estimaciones y lo que se necesitaría generar es alrededor de 55.000 nuevos puestos de trabajo formal para que la población pueda encontrar oportunidades. Entonces, este es un gran desafío que tiene el país, porque la situación de las personas que están buscando empleo y no encuentran es bastante difícil, ¿verdad? Estar buscando una oportunidad y no encontrarla. Sin embargo, para esto pues necesitamos obviamente incrementar la dinámica económica, aumentar la inversión y que haya ese ambiente favorable al crecimiento económico. Ahora bien, hay elementos importantes, José Andrés, ¿cómo superar esta situación? Porque seguramente mientras nosotros estamos conversando sobre la generación de empleo, hay gente que está preparándose para una nueva jornada a buscar trabajo y tal vez surgen hoy o salen hoy con la esperanza de encontrar ese puesto de trabajo. Pero, ¿qué decirle a esa gente que tal vez esté esperando, digamos, encontrar un empleo hoy? ¿Cuáles son las situaciones que llevan a que El Salvador genere tan pocos espacios de trabajo formal? Pues es aquí importante el tema del crecimiento, por eso los economistas hablamos tanto de eso, porque la economía ha tenido una especie de periodo largo de letargo, ¿verdad? Es un bajo crecimiento en el que constantemente nos vemos enfrentados. Entonces, si uno analiza, bueno, hay algún factor que haga un impulso fuerte, que entre en una nueva dinámica y entonces ahí nos quedamos ausentes. Yo creo que el país necesita entrar a una nueva dinámica, a que los sectores realmente contribuyan en una dirección para tener un rumbo más dinámico, más fuerte. Y si cuando el crecimiento económico realmente sea alto y sostenido por varios años, entonces es que las fuentes de empleo empiezan a florecer.
Pero ¿consideran ustedes que se están creando los espacios para lograr esos acuerdos políticos entre los diferentes sectores que conforman El Salvador a fin de lograr ese crecimiento del que habla José Andrés? Fíjese que un punto importante es la inversión. Revisando las nuevas cifras del Producto Interno Bruto que recientemente publicó el Banco Central, vemos que la inversión es alrededor de 15,5% del PIB. Es muy baja. Nosotros necesitamos elevar esa inversión a niveles superiores al 20% para que efectivamente haya ese impulso importante a la economía y sea capaz de generar estos empleos. Ahora, esto implica generar condiciones favorables y cuando analizamos ese contexto de la inversión, lo que vemos es que de acuerdo a la encuesta dinámica empresarial que FUSADES cada trimestre elabora, encontramos un clima de inversión desfavorable. Es decir, la percepción de los empresarios es que el clima de inversión es desfavorable, aunque en la última encuesta que fue el primer trimestre de 2018 fue un poco menos favorable que lo que era un año atrás, pero siempre en terreno negativo. El problema es que el porcentaje de empresarios que ven ese clima como favorable es bien bajo, no pasa de 10% y ya llevamos así más de 5 años. Entonces, ese es un problema y al preguntar por qué considera que el clima de inversión es desfavorable, la causa que se menciona más frecuentemente es la delincuencia. Entonces alcanzó una frecuencia de cerca de 32% en esta encuesta del primer trimestre de este año. Lo que nos están diciendo los empresarios, mire, ese es un factor que nos está afectando, ¿verdad? Y inhibe la inversión. Otro factor, pues, es la incertidumbre de tipo económico. No sabemos si la economía va a crecer más como para invertir. Incertidumbre de tipo político. Estamos en un año electoral y todo lo que conlleva. A veces muchas decisiones de inversión se sostienen hasta ver los resultados. Y también ha surgido otro factor desde hace algún tiempo, como son las políticas públicas desfavorables, que eso fue mencionado en un 12%. Y hay otros factores, ¿verdad? Pero todo este conjunto de factores no contribuyen a crear un ambiente favorable a la inversión. Esto no significa que no se dé la inversión. Está habiendo inversión, pero es insuficiente para que realmente tengamos condiciones que permitan generar los empleos que la población tanto está necesitando para mejorar su condición de vida. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque hoy estamos cerrando la semana hablando de economía, hablando de este informe que ha presentado FUSADES. Regresamos. Esta mañana estamos conversando con investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Ellos presentaban su informe de coyuntura económica y bueno, eso es lo que estamos analizando esta mañana. Se encuentra con nosotros José Andrés Oliva y Luz María Serpas y hablamos de los factores que están afectando la economía. Decíamos que El Salvador sigue siendo uno de los países con menor crecimiento en la región centroamericana, también es uno de los países que atrae menos inversión extranjera en la región también, pero ¿cómo se explica esto? ¿A qué se debe? Si revisamos Honduras, tiene, digamos, algunas situaciones que son muy similares a las del Salvador. Si revisamos, bueno, Nicaragua está en una situación convulsa en este momento, pero también atrae mucho más inversión que El Salvador. ¿Cómo se explica esto desde los estudios que ustedes hacen, José Andrés y Luz María? Es realmente ver que hay factores que diferencian a El Salvador, ¿verdad? O sea, somos similares, pero es una cuestión interna. Es una cuestión interna que posiblemente tenga que ver con un factor de delincuencia, aunque otros países también lo tienen, pero también una falta de tener un rumbo claro, en el sentido que todas las fuerzas puedan apuntalar o empujar la carreta hacia el mismo lado. Eso quizás nos ha faltado para realmente encontrar una ruta con un crecimiento alto y sostenido. Sí, en esa parte de la atracción de inversión extranjera directa realmente hemos visto por años que El Salvador está a la saga en la región centroamericana, ¿verdad? Claro, 2017 hubo un cambio, El Salvador tuvo la capacidad de atraer alrededor de 792 millones de inversión extranjera directa, pero si vemos el origen fue porque salió menos capital, porque los ingresos fueron similares. Como decía José Andrés, hay factores internos que probablemente nos diferencian del resto de países.
También otro factor es la polarización política que se ha señalado en ocasiones anteriores, que acá es más fuerte que en otros países, porque la región está inmersa en un contexto internacional, pero todos los países estamos en lo mismo. Sin embargo, Costa Rica tiene la capacidad de atraer 2.800 millones de inversión extranjera directa. Nosotros tenemos que trabajar para generar ese ambiente favorable, que los países desarrollan estrategias para atraer la inversión. No es casualidad, es un programa, es un proceso donde hay un trabajo conjunto del sector público, el sector privado, para hacer atractivo al país a la inversión extranjera que tanto necesitamos. Ahora bien, hablamos de los factores políticos que juegan un papel determinante en esto de atraer la inversión y que un país genere los espacios para que esta gente pueda venir a dejar su capital aquí. Pero ¿qué papel juega el hecho de las situaciones que se han denunciado, no solo una, sino muchísimas veces? El exceso de trámites, la burocracia, el hecho de que a veces el Estado no es tan eficiente como debería de ser en, facilitar esos espacios para la inversión. Hoy se está hablando mucho de simplificar la tramitología, que la misma embajadora de los Estados Unidos decía que esa era una palabra que había aprendido aquí. ¿Qué factor juega esto a la hora de hacer atractivo a un país para invertir? En la encuesta dinámica empresarial de este trimestre se incluyeron esa pregunta, que cuáles eran las empresas, los factores que miraban, y saltó por el lado de las empresas exportadoras como esa tramitología complicada como el segundo factor que más les dificultaba esa actividad exportadora. También surgió el ascenso de los precios de la energía eléctrica. Hay que conocer que estos dos factores podrían ser referidos a una parte real, ¿verdad? Que hace que esas empresas tengan que nadar contracorriente para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, sí está contenido en el informe y es la segunda respuesta. Sí, efectivamente, ¿verdad? Son factores que restan competitividad a nuestros exportadores y sobre los que hay que trabajar, ¿verdad? Remover esos obstáculos, mejorar todos esos trámites, hacerlos más expeditos, que no sea un costo adicional al exportador, sino que sea fácil. Pero hemos tenido todo este tiempo los señalamientos de todos los problemas, por ejemplo, de aduanas, que son procesos muy largos, muy lentos, y por lo tanto hay un costo detrás de esto que otros países no lo tienen. Y allí también fue mencionado el factor de la delincuencia. Entonces, sobre todos estos factores que restan competitividad del exportador, hay que trabajar, porque de esta manera es que nosotros podríamos estar aprovechando ese buen momento económico que pasa el mundo, que está apuntalado de manera importante en un incremento de la inversión en muchos países, pero también en un aumento en los volúmenes de comercio mundial, ¿verdad? Ha estado creciendo favorablemente los últimos meses y eso le ha dado el impulso a la economía global, que en 2017 creció pues 3.8%, que es un impulso importante contra el 3.2% que había crecido en 2016. Me llamaba la atención que en el documento se habla del tema de exportaciones. Por ejemplo, decía, según sus datos recogidos en el documento, crecieron un 3.1%, que equivale pues a 44.9 millones de dólares, según los datos que refleja el documento que ustedes presentaban, pero dice, esto a pesar del crecimiento es muy abajo del 12.3% que reflejaban el año anterior. ¿A qué se debe esta caída? Porque hablamos de una caída de 9 puntos, ¿no? Sí, digamos que vemos que las exportaciones se han desacelerado. Cuando comparamos el dato de este año, del primer trimestre, contra el primer trimestre del año anterior. Y son todos ese conjunto de factores, ¿verdad?, que ya mencionaron las mismas empresas exportadoras que les restan competitividad, ¿verdad? Está la delincuencia, señalaron el incremento en los costos de energía eléctrica, el tema de la tramitología, que está, digamos, incidiendo en que los exportadores no logran ser más competitivos. También se revisaron los 50 productos que son más exportados entre 2011 y 2017. Y allí se encontró que al comparar esos 2 años, realmente son bien pocos los nuevos productos que han ingresado a ese grupo. Son como 4 o 5 productos. Entonces, eso es un signo de que también la oferta exportadora no se está diversificando lo que necesitaríamos para colocar más producto en el exterior, bienes o servicios. Entonces, sobre eso, pues, es un reto, hay que seguirlo trabajando
y tratar de remover todos esos obstáculos que realmente están, digamos, frenando las exportaciones. Pero se está explorando también nuevos mercados, porque ese es otro punto importante, ¿no? Porque de pronto hay un mercado que es el tradicional. Muchas de las exportaciones se quedan aquí en la región centroamericana, otras van a Estados Unidos como un socio comercial importante, parte de Europa, Asia, pero es necesario que se exploren nuevos mercados para productos salvadoreños. Es necesario que se exploren nuevos mercados. Cuando uno mira la diversificación tanto de productos como de países destino, uno mira que hay como una constancia. Entonces sí es importante tomar eso en cuenta, incluso que ven inversión extranjera de varios países, ¿verdad? Resalta en el informe que son las empresas las que están en el país, las que han decidido tener esas retribuciones de esos capitales y los han dejado en el país. Eso es positivo, pero podría ser todavía mejor si nuevas empresas puedan venir al país de más países, ¿verdad? En diversificación por el lado de la inversión, por el lado de los países de destino y de los productos es realmente importante para El Salvador. Hablemos de un factor que es muy sensible en El Salvador, las remesas. Estamos hablando de dinero que entra cada mes y que a lo largo de un año suma casi el presupuesto general de la nación. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares en 2017, y si revisamos así, vamos a ver una cantidad de dinero impresionante que ingresa de la gente que está trabajando en el extranjero. ¿Qué tanto podría ser golpeado este rubro, considerando las políticas migratorias en Estados Unidos, considerando que el estatus de protección temporal está entrando en su recta final? ¿Qué podría implicar para la economía salvadoreña, que depende tanto de las remesas, los cambios que está viviendo una nación como Estados Unidos, que es de donde viene la mayor parte de dinero que reciben muchas familias en El Salvador? Sí, efectivamente, ¿verdad? Ese flujo monetario que son las remesas familiares es muy importante para las familias que lo reciben y también para la economía. 2017 fue un año récord, digámoslo, con una tasa de crecimiento superior a 10%, fueron realmente más de 5.000 millones los que ingresaron en ese concepto. Estamos viendo que hasta abril de este año se han desacelerado un poquito, ¿verdad? Porque crecían como 18 el año pasado y este año poco más de 9%. Pero cuando vemos por qué es que se está dando, digamos, ese mayor envío de remesas, encontramos que Estados Unidos, que es el principal país donde residen los salvadoreños que envían remesas, está pasando por un buen momento económico. Tiene realmente un mercado laboral muy favorable, está cercano al pleno empleo, un desempleo muy bajo, que está próximo al que no se había observado desde los años 2000. Entonces, realmente los compatriotas están encontrando esas oportunidades porque la economía norteamericana tiene un buen ritmo de crecimiento y está generando oportunidades, pero también el tema migratorio. Sabemos que ha habido un endurecimiento de toda la política migratoria estadounidense y eso ha puesto fin a los TPS, ¿verdad? A todo eso, estatus de protección temporal. Entonces, son personas que tenían un permiso para trabajar allá, que va a finalizar el próximo año y que de pronto, pues, por una precaución decidieron aumentar sus envíos, tener probablemente alguna parte de ahorros acá ante una eventual deportación. Sí, realmente a mediano plazo habrá algún impacto en ese flujo monetario que recibe el país. Sin embargo, desde la perspectiva económica, lo que deberíamos de procurar es aumentar las exportaciones para que siempre tengamos un ingreso también de recursos por esa vía, realmente para que el sector externo empuje el crecimiento económico, las exportaciones deberían crecer arriba de 10% por varios años. De manera que hay que generar condiciones para todo esto y también para que ante un eventual retorno de compatriotas pues encuentren un país con unas condiciones diferentes, ¿verdad? Porque tal como estamos ahora, como ya se dijo anteriormente, no se están generando condiciones favorables para el empleo. Deberíamos de mejorar todo el tema de la seguridad, también para que aquel que tiene recursos, posibilidades o incluso tecnologías, pueda venir a hacer un emprendimiento acá al país y pueda autoemplearse. Ahora bien, hay elementos importantes que me gustaría que analizáramos y que ustedes nos dieran un panorama. El tema del gasto. Se ha dicho de que las finanzas de El Salvador están en muy malas condiciones, pero ¿cuál es el análisis que hacen ustedes en ese 2018? ¿Cómo ven el panorama, digamos, respecto a la actitud que ha tomado, en este caso, ya en la recta final, la administración Sánchez Serén?
Bueno, lo que hemos visto es que ciertamente hay un descenso en el déficit fiscal alrededor de los últimos 3 años. Y cuando nos preguntamos qué es lo que está detrás, vemos factores institucionales que incidieron de manera fuerte. Se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, se tuvo una sentencia de inconstitucionalidad sobre el presupuesto en el sentido que tenga todos los gastos incluidos y las fuentes de financiamiento. Y además se tuvo la reforma previsional. Esos 3 hechos pudieron estar incidiendo en ese descenso hasta 2017. Lo que aconteció en el año 2017, se vio este descenso, pero también por otro lado mirábamos que los pagos atrasados a acreedores monetarios habían ascendido en una cantidad de 51 millones. También vimos que durante ese año se recibieron ingresos por subastas de espectro radioeléctrico y otros ingresos extraordinarios. También al finalizar el trimestre se tuvo la amnistía tributaria, que fueron alrededor de 36 millones adicionales. Por lo tanto, el año 2017 es sui generis y termina con un déficit que parece ser menor al que se tuviera si no se hubieran tenido esos ingresos extraordinarios, esos factores, lo cual nos lleva a pensar que realmente hay fuerzas subyacentes que lo elevan. Hacia el 2018 es lo que hemos constatado, porque el primer trimestre del año tiene un déficit fiscal que llega a 206 millones, que es 43 millones más que el primer trimestre del año pasado. Y si comparamos el comportamiento de los trimestres, sí vemos un ascenso para empezar este 2018. Y vemos, por ejemplo, que en el 2017 la ejecución de la inversión se había retrasado, se había bajado de 59 a 46%, pero ahora vemos un ascenso en la inversión. En el programa de inversión anual se ha incrementado a 1.157 millones y es muy importante apuntalar la inversión que el sector público pueda ejecutar más. Sin embargo, eso eleva el déficit fiscal. También vemos que a principio del año se han concentrado la amnistía tributaria, que ha reunido alrededor de 68 millones más, porque los contribuyentes, pues sí, se mira un respiro al poderse amparar en el decreto. Entonces son ingresos que están ahí. La reforma previsional también se refleja por un descenso en el gasto de pensiones alrededor de 29 millones. Pero si hay 2 efectos que reducen el déficit, el resto de elementos, y hemos contado 7 de 9 elementos, nos indican que hay una presión al alza en el déficit del 2018. También el contexto de las elecciones presidenciales va a ser más apremiante que se eleve la inversión. Hacia adelante también están los temas de los intereses, ¿verdad? En este primer trimestre los intereses han aumentado 68 millones de dólares a una tasa de 30%. Y eso se debe a que en febrero del año pasado se emitió un eurobono de 601 millones. Ese nuevo cupón de ese nuevo interés es el que se acomoda en este primer trimestre y lo eleva. Esto lo traigo a colación para ilustrar que entre más deuda pública se tiene, más gasto en intereses se va teniendo que ejecutar. Y eso también presiona el déficit fiscal. Por lo tanto, sí es importante tomar conciencia y saber que la deuda pública del país es alta. Con la nueva cifra del PIB llega a 71.7% del PIB. Y esa es una razón que nos invita a ser sabedores que el desafío fiscal continúa. Es importante que se lleguen a medidas que vayan atenuando ese déficit fiscal para ir bajando esa deuda. Ahora bien, el gobierno ha dicho que es necesario que haya acuerdos políticos y de hecho ayer el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a hablar
de que es necesario que se apruebe más deuda, porque decían ellos que vienen pagos importantes para El Salvador y decían que es necesario replantear alguna deuda que ya está para lanzarla a más plazo. También decían ellos que es necesario limpiar la mesa para el futuro presidente. ¿Qué tan determinantes son los acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa en este momento, considerando que estamos a las puertas de una elección presidencial? Y si esos acuerdos no llegan, podría haber un panorama muy oscuro para el futuro presidente de El Salvador. Es importante llegar a acuerdos y es importante llegar a buenos acuerdos. Lo que se ha introducido en la Asamblea son 3 tipos de deuda diferentes. Primero está estos vencimientos de los eurobonos que se emitieron antes. Yo me permito mostrar a los amigos esta gráfica que ilustra cómo en estos años 2019, 23, 25 están esos eurobonos por vencer que implican que se va a tener que emitir un nuevo eurobono. Llama la atención, por ejemplo, que este eurobono tiene una tasa de interés de 7.3. El reto para el país es que el nuevo eurobono que se emita se logre a una tasa más baja. Para lograr eso es trascendental disminuir el riesgo país, que es un componente de esta tasa. Si se lograra enviar señales de gobernabilidad fiscal que pudieran apuntalar la confianza internacional, posiblemente esa tasa de interés fuera menor y eso sí implicaría un ahorro fiscal, ¿verdad? Es muy importante. El otro tipo de deuda es la deuda de corto plazo. Los letes tienen una cantidad abril de 855 millones y hay unos certificados del Tesoro que suman 72 millones. En este sentido sí queremos mencionar que varios estudios de FUSADES y de otras instituciones muestran que cuando se financia gasto permanente con deuda que tiene vencimiento a menos de un año, se cae en un vicio, porque se está financiando el corto plazo gasto permanente. Entonces eso es un factor de aceleramiento de la deuda. Entonces se paga el eurobono, se paga esta deuda de corto plazo, la deuda de corto plazo baja y después vuelve a subir. Este ciclo vicioso de pagar gasto permanente con deuda de corto plazo es lo que hay que cortar. Y si se lograran encontrar medidas con una regla numérica u otros elementos, se podría enviar esta señal positiva de renovar la confianza, el riesgo país fuera menor y cuando el país emita el nuevo eurobono lo logre a una tasa más baja. Eso es trascendental en estos tipos de deuda y en estas discusiones que estamos teniendo. Muy bien, hay una cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta. Recuerde que FUSADES ha presentado su informe de coyuntura económica el día de ayer y nosotros hemos retomado algunos elementos para que usted pueda tener, veamos, un panorama de lo que está ocurriendo en materia económica en el país. Les queremos agradecer, Luz María, gracias por estar aquí esta mañana. A usted, Manuel, por invitarnos. Gracias, estamos a la orden. José Andrés, gracias por venir. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día viernes. Vamos a la sala de Noticiero Hechos, tenemos más información. Dale.